que cantaron, que oraron. Estamos todos en presencia de Dios y queremos ponernos todos delante de su palabra para seguir aprendiendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Me gustaría hoy día continuar con otro tema y hemos hablado acerca del perdón, hemos hablado acerca de la reconciliación. Estamos hablando en cuanto al tema de las relaciones. Y pensando en esto, me gustaría si podemos ir a Mateo capítulo 7. Hoy día vamos a estar trabajando versículo 1 y versículo 2, si el Señor lo permite, nos da fuerza. Y vamos a estar hablando acerca del tema de los juicios, una primera lección en cuanto al tema de los juicios. Es muy unido al tema del perdón, la reconciliación, el tema de los juicios. ¿Por qué esto es importante? Las relaciones, hay que decirlo así, hermanito, las relaciones son muy, muy importantes. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Bueno, por si acaso, voy a decirlo honestamente, el pecado que vamos a hablar hoy día o la situación que vamos a hablar hoy día, todos en algún momento la hemos cometido. Todos en algún momento, aquí estoy yo, primero que todo, aquí estoy yo, en algún momento hemos juzgado, hemos criticado, nos hemos puesto como jueces y no lo hemos hecho bien. Entonces, honestamente, a veces hemos sido súper hipercríticos con la gente y por eso vamos a hablar acerca de esto, qué es lo que Dios quiere. ¿Son importantes las relaciones? Claro que sí. Piensa en esto un poquito. ¿Afecta? Porque algunos dicen, no, si no es importante las relaciones, o no tiene que importarte lo que demás piensen de ti o cómo te relacionas con los otros, pero realmente afecta mi relación con Dios, la manera, el trato que tengo con otros. ¿Afectará mi relación con Dios, la relación que tengo con otras personas? Fíjate cómo Jesús lo va a decir, si ya lo buscaste ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Solamente esos dos versículos, mira lo que nos dicen. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Nótelo bien. Pero, ¿qué es lo que Jesús está prohibiendo? Quiero que clarifiquemos términos. Lo primero que quiero que hagamos es clarificar términos. ¿Qué es realmente lo que Jesús prohíbe? O mejor dicho aún, ¿qué significa juzgar en este pasaje? Entiéndase bien, porque la palabra en el idioma original, crinet, significa. Yo estuve averiguando qué significa la palabra que Jesús utilizó aquí y significa condenar severa e injustamente, criticar destructivamente, hacer juicios de valor de una persona, tiene que ver con tener un espíritu crítico y de censura que lleva muchas veces a creernos mejores que los demás, superiores, y que jugar, enfocarse más en las faltas del otro que mirar mis propias faltas. Fíjate cómo el pasaje lo decía. De la manera como tú juzgas a otro, Dios te va a juzgar a ti. De la manera como tú trates a otro, Dios te va a tratar de la misma forma, ¿cierto? Es como que si estuviera diciendo el pasaje, la vida es como un espejo, la vida es como un espejo. De acuerdo a lo que tú das, es lo que tú vas a recibir. Y qué peligroso, digo esto, qué peligroso es el tema
de los juicios. Qué peligroso, mis queridos hermanitos. Es peligroso porque al juzgar nos ponemos en el lugar de Dios. Por si acaso, te aclaro, no estoy hablando de cuando hablamos juzgar, entiéndase bien, ya lo definimos, el espíritu hipercrítico, el que censura, el que se enfoca en el otro, el que critica destructivamente, el que condena severa y injustamente. Ok, esa es la idea de la palabra juzgar. No estoy diciendo que no puedas evaluar las cosas. Mira lo que estoy separando. Hay personas que dicen, no, que yo juzgo. No, no estamos hablando por allí, por si acaso. No estamos hablando de meditar algo. Tampoco Jesús, y esto entiéndase bien, tampoco Jesús, él no prohíbe que tú tengas opiniones personales de situaciones o personas. Usted tiene todo el derecho, yo soy un amante del libre albedrío, yo soy un amante del libre albedrío, usted tiene derecho a todas sus opiniones, usted tiene derecho a todos sus pensamientos, usted puede, en este caso, tener y razonar como usted guste. El problema es, no lo exteriorice, porque si no vas a estar contaminando a otro, si no vas a estar dañando a otro. Tienes derecho a tu opinión, ¿sí? Yo a veces lo digo así. ¿Usted tiene derecho a su opinión? Sí, pero tiene derecho a callarse su opinión. Porque ya desde el momento en que usted comparte su opinión con otro, se vuelve crítica, se vuelve murmuración, se vuelve chisme. Pero mientras usted tenga, no, es que yo opino esto, ok, tenga todas sus opiniones, tenga todos sus pensamientos, tiene derecho a opinar, tiene derecho, tiene derecho a tener sus pensamientos. El peligro, el peligro sí, es que tenemos que tener cuidado en no convertirnos en jueces, porque a veces somos jueces y somos verdugos, ¿cierto? Condenamos a la gente y los sentenciamos de inmediato. Yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por este espíritu hipercrítico juzgo el corazón de alguien sin yo poder ver lo que hay en el corazón? ¿Qué pasa si yo juzgo los motivos de una persona? Este es malo. No, si este es mala. Este es hipócrita. Fíjate que no estás juzgando la acción, sino que estás juzgando a la persona. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta que hay personas que no tienen la madurez, no tienen la madurez mental, para que usted entienda bien, no tienen la madurez mental para diferenciar el pecado que la persona comete de la persona misma, que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la persona propiamente tal y otra cosa son las actitudes o el comportamiento o el error que la persona cometió. A veces no nos enfocamos bien y la persona cometió un error o la persona se equivocó o la persona falló gravemente, pero no significa que la persona es mala, solamente que él erró, solamente que él falló, pero a veces no sabemos separarlo. No, sí, si este hipócrita, no, si este constante, no, si este así. Y juzgamos de inmediato. Y hacemos juicios de valor de inmediato sin tener toda la información. ¿Cómo voy a juzgar yo los motivos y las intenciones de las personas si yo no soy Jesús para ver los corazones? ¿Ha escuchado eso? ¿Ha estado en una pelea, en un conflicto? ¿Ha tenido esa clase de actitud usted? Yo a veces también me he equivocado en eso y a veces la gente te dice, ¿acaso eres Jesús que está juzgando el corazón? ¿Acaso te crees Dios que sabe lo que está pasando adentro? Y uno se puede equivocar. Yo me puedo equivocar. ¿Qué pasa si fallé y no juzgué correctamente? ¿Qué pasa si solamente tengo una versión del asunto? Hay gente, hermanito, hay gente tan impulsiva y emocional
que cuando se trata del tema de los juicios, escucha una sola versión, ya, esa es la verdad. Me lo dijo el hermano, esa es la verdad. Sin escuchar toda la historia. Y cuántos hierros, cuántos errores se han cometido solamente por escuchar una versión del asunto. ¿Cierto? Entonces, fíjese qué importante, cuánto pecado nos evitaríamos si aprendiéramos a discernir muy bien el tema de los juicios. ¿Cuáles son los peligros? Yo decía, quiero dejar este lunes varios peligros, quiero dejar varias advertencias en la palabra de Dios. ¿Por qué esto es tan serio? ¿Por qué esto es tan peligroso? Me pregunté, ¿cuáles son los peligros de juzgar? Juzgar de una manera severa, juzgar de una manera crítica, estar más enfocado en los pecados y en las cosas de los demás y no enfocarme tanto en lo mío. Por ejemplo, número uno, ¿cuáles son los peligros de juzgar? Bueno, si tenemos un espíritu hipercrítico, número uno, espíritu hipercrítico, ¿se ha dado cuenta? Este es un peligro. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que siempre andan censurando a otros? Que siempre andan diciéndole las cosas a los demás. Nadie les pregunta nada. Nadie. Nadie le pide la opinión. Pero se meten solos y dan su opinión. Y dañan. Y atacan. Y critican. Y nunca es para ayudar. No es para ayudar. Diferente fuera que su opinión fuera constructiva para querer ayudar. No. No es porque están preocupados por la situación. No. Es solamente por creerse superiores. Es solamente porque ellos creen que están un escalón más arriba que las otras personas. Y nadie le pidió la opinión. Y vuelvo a decirte, tienes derecho a tener todas tus opiniones, pero desde el momento en que exteriorizas tu opinión, quedas preso ahora, porque lo que estás mostrando es lo que realmente está en tu corazón. Desarrollar un espíritu hipercrítico. Gente, aquí en Chile diríamos nosotros el que anda con el hacha en la mano. Entonces, lo primero que ve, ve otra cosa, no se preocupan de nadie, no edifican a nadie, pero andan cortando cabezas, no ayudan a nadie, pero siempre están allí para querer decirle lo malo a las personas. Muchas personas dicen, pero ¿qué tiene de malo esto? Si la Biblia nos dice que tenemos que ayudar a los hermanos, entiéndase bien, ayudar, ayudar, no cortar cabezas, ayudar, edificar, construir, no condenar, no dar la sentencia, no dar la sentencia. Porque si usted no está preocupado de la vida espiritual de su hermano, si usted no está preocupado de su bienestar espiritual, no tiene derecho a andar destruyendo, no tiene derecho a andar criticando. Si no te preocupa, se ha dado cuenta, mire, esto es una hipocresía, pero se ha dado cuenta que hay personas, un hermano falló en la iglesia, faltó el domingo, no se está congregando. El hermano, mira, inconstante. Oye, hermano, empieza a congregarte, hermano. Y nunca lo has ido a visitar, y nunca lo has llamado, nunca te has preocupado de él, nunca te has preocupado por qué está faltando, por qué pasó esto, pero inmediatamente lo condenas. Ahí está la hipocresía. Si no lo ayudaste, ¿por qué lo criticas? Si no lo estás levantando, ¿por qué lo criticas? Y hay gente que está de inmediato, mira, viste, te faltó, mira. Y al final, ¿qué sucede? Un espíritu, mirando el pasaje de Mateo capítulo 7, un espíritu hipercrítico, un espíritu de censura y de condenación, a mí me asusta, porque dice allí, versículo 2 de Mateo 7, porque con el juicio con que juzgáis,
seré juzgado. O sea que si yo soy duro, si yo soy hipercrítico, si yo vivo más enfocado en los errores de otro que mis propios errores, ¿qué va a hacer el Señor conmigo? El Señor va a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Me acuerdo, me acuerdo que Pablo, y me acuerdo de este pasaje, viene a mi mente Romanos capítulo 2, y allí en Romanos capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, se lo voy a leer, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mira, eres inexcusable, no tienes excusa. Para todos aquellos que andan juzgando a los demás, no tienes excusa porque al final, al juzgar a otros, al apuntar a otros, al señalar las faltas de otro, lo que estás haciendo es atraer ahora los juicios, los dedos apuntándote a ti. Porque al final tú también vas a fallar en algún momento. Yo también voy a fallar en algún momento. Y la gente dice, mira, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que tú andabas diciendo esto? Y mira ahora dónde estás, mira ahora lo que estás haciendo, mira, mira. Entonces es peligroso, es peligroso. Número uno, peligros de los juicios, convertirnos en personas hipercríticas, personas duras, personas severas. Número dos, segundo punto, segundo peligro, a veces, hermanito, a veces juzgamos parcialmente con acepción de persona. ¿Se ha dado cuenta que cuando hablamos del tema de los juicios, ¿por qué siempre mis pecados o los de mis cercanos o los de mis familiares o los de mis amigos no son tan graves? No, si no es tan grave, no, si es que son débiles, es que me cuesta, es que falló, pero los pecados de los otros son terribles, los de los demás. Eso es favoritismo, hermano. A veces juzgamos las cosas con favoritismo. A veces un hermano pecó, no se congregó, falló, adulteró, fornicó, tiene vicios, roba, es sorprendido en malas actitudes, en malas acciones, pero como es mi amigo, como es cercano, no, es que no es tan grave, ayudémoslo, restaurémoslo. Hay que tratar de levantarlo espiritualmente. Pero si es otra persona, expulsión, expulsión, saquémoslo de la iglesia de inmediato. No juzgamos correctamente. Nos volvemos jueces con favoritismos y acepciones de persona, ya sea por amistad, ya sea por familia, nos volvemos jueces injustos. Dice Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Acepción de persona. Mucha gente ve las cosas bajo una óptica de acepción de persona. Algunas cosas son graves porque la hizo el otro. No, mira, está apuntado al otro. No, mira, pero ¿qué pasa si lo hace tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu familiar, tu ser querido? No, no es tan grave. Es que es débil. Es que le cuesta. Cuidado. Es peligroso. Es peligroso porque a veces nos podemos equivocar y estar juzgando parcializadamente con acepción de persona. Cuidado. Número tres. Recapitular lo que hasta el momento lo que hemos hablado. Hemos estado mirando en Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 2, en cuanto al tema de los juicios. Y estábamos mirando, habíamos definido qué era juzgar. Juzgar tiene que ver con tener un espíritu crítico, severo, uno que critica destructivamente,
uno que hace juicios de otras personas, uno que censura, que se cree superior a los otros y que obviamente se enfoca más en la falta de los demás que en las suyas propias, ¿cierto? De eso estábamos hablando. Y habíamos dicho cuáles son los peligros de juzgar, y por lo menos habíamos identificado hasta el momento tres peligros. Uno, el tener un espíritu hipercrítico. Es muy peligroso desarrollar un espíritu hipercrítico, o sea, una persona que se enfoca más en las fallas de los otros, que es dura, que es severa, que al final se vuelve un hipócrita, se vuelve un hipócrita. Después, número dos, también habíamos hablado acerca de que a veces juzgamos parcialmente, o sea, con acepción de persona. Lo hacemos parcializadamente porque vemos más grave los pecados de otras personas. Aquí puede entrar el computador, así que voy a cambiar para el otro lado. Y eso, salí para no molestar ni hacer acople. Y gracias por su paciencia, mis hermanitos, disculpen. Y estábamos diciendo número dos, segundo peligro, es que a veces juzgamos con acepción de personas, los pecados de otros son más graves que lo nuestro. ¿Se acuerda usted? No, no di el ejemplo, pero lo tuve en mi mente. ¿Se acuerda usted el caso de David, cuando el profeta Natal le contó la historia de la corderita y le contó, oye, mira, vi un hombre que tenía una corderita, otro tenía 100 y el que tenía 100 le robó al que tenía una? ¿Cómo reaccionó David? Oh, mira lo que hizo, el hombre que hizo esto es digno de muerte. Y cuando el profeta Natal le dijo, eres tú, wow, mire lo que pasó. Inmediatamente se espantó, no, pequé contra Jehová, todo se solucionó, todo se minimizó porque lo había hecho él. A veces somos así. Al ver el pecado del otro, lo juzgamos como más grave. Al ver nuestros propios pecados, pedimos que nos entienda. Número tres, también estábamos diciendo nosotros, a veces otro peligro es que juzgamos sin tener toda la información. Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si no tengo toda la visión amplia, si no tengo toda la panorámica, puedo equivocarme. ¿Y cuántas veces se ha equivocado, se ha fallado por hacer juicios parciales, sin toda la información, sin toda la historia, basándonos solamente por lo que dijo alguien? Yo se lo doy como consejo. Me ha servido mucho ese consejo en toda mi vida, sobre todo a poder investigar y cerciorarme y tratar casos y temas dentro de la iglesia. Siempre escucha las dos versiones, siempre. Hay veces que, hermano, hay veces que, hermanita, hay esposas a veces que van, hermano Luis, tengo que hablar, hermano, ¿qué está pasando esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Y hacen descargos, y hacen opiniones, y hacen quejas, y hacen crítica. Me acuerdo yo una vez de una situación así en Santiago, y yo le dije a la hermana, ok, dígame lo mismo, pero ahora delante de su esposo. Dígame lo mismo. Y la versión no era nada tan así. Y no era nada la versión tan así. Porque a veces sola ella va a poder decir lo que quiere y quejarse de su esposo y que el problema aquí, que el culpable es él, que pasó aquí, que pasó allá, de que esto, de que aquello. Ok, la escucho, recepcioné la primera versión, la tengo aquí. Ok, ahora juntémonos por favor tal día con su esposo y conversemos.
No, hermanito, no, lo que pasa, no. No, es que si no eres capaz de decirme lo mismo delante de la otra persona, no te creo. No te creo. Es chisme. Es solamente una visión parcial del asunto. Y yo me puedo equivocar. Imagínate, yo le ando haciendo disciplina por lo que dices tú. Hermanito, hay veces en la iglesia que he escuchado que se ha hecho disciplina, se ha expulsado personas, se han tomado decisiones disciplinarias súper graves escuchando una sola versión y sin darle el pie a la persona a defenderse o escuchar la otra versión, la otra óptica. Cuidado, es peligroso. Siempre en toda historia hay dos versiones, o enfoques, o miradas. Por eso debemos siempre ser livianitos, esperar, paciente, no vaya a ser que esté juzgando algo sin toda la información, sin toda la información. Así me sucede muchas veces. Hay gente que va a llegar con quejas, hay gente que va a llegar con críticas, con juicios, pero es solamente una parte del asunto. Ahí el buen siervo de Dios tiene que investigar, tiene que escuchar la otra parte, tiene que por lo menos completar el puzzle, el rompecabezas. Cuatro, cuarto peligro para que avancemos. A veces juzgamos, esto sí que es peligroso. Cuatro, juzgamos los motivos y o las intenciones de las personas. No estamos hablando de la falla. Ya dividimos, ya separamos de que una cosa es la falla, otra cosa es el interior de la persona. Se equivocó, falló, pecó, una cosa. Pero a veces nosotros nos convertimos en jueces tan estrictos que juzgamos los motivos y las intenciones de la persona. Fíjate cuánta torpeza puede haber en hacer juicios de las personas, juicios de valor. Este es malo, ella es mala. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Cómo sé eso yo? No, este es hipócrita. No, este no es de Dios. Y así juzgamos lo interno como si conociéramos el corazón de las personas. Usted sabe que el único que puede hacer eso es Jesús. Usted sabe que el único que puede ver los corazones de las personas es el Señor. Nadie más puede ver el corazón de las personas. Me acuerdo yo que Pablo dijo en Primera de Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuidado con estar juzgando los motivos, las intenciones, el corazón. Va a llegar un momento, hermanito, hay personas que hasta me han dicho, no, mira, este hermano es insincero, este hermano lo está haciendo por plata, este hermano lo está haciendo por dinero, este hermano lo está haciendo por esto, por aquello. Primera de Corintios 4:5. Ayer este hermano lo está haciendo por este mal motivo. ¿Qué sé yo? ¿Puedo saber yo realmente los verdaderos motivos de una persona? No lo sé. Me puedo equivocar. Puedo creerme muy inteligente y aún así fallar en mi percepción. Reconozco que hay personas que hacen las cosas con motivo equivocado. Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18, que habían hermanos que lo hacían por contención, que lo hacían por rivalidad, que lo hacían por contienda, por añadir tristeza a las cadenas de Pablo. Hay personas que hacen las cosas por motivos equivocados. Pero ¿quién soy yo para saberlo? Yo no lo sé. Entonces uno tiene que juzgar con justo juicio, no juzgar los motivos o las intenciones. Solo Jesús podía ver lo que había en el hombre. Yo no lo sé. Yo puedo ver apariencias, yo puedo escuchar palabras, puedo ver actitudes, reacciones, pero más allá de eso, no puedo saber lo que hay en tu corazón o qué motivos tienes para hacer esto o aquello.
Número 5, otro peligro de juzgar crítica y destructivamente es que a veces juzgamos sin empatía, sin comprensión. ¿Por qué siempre interpretamos todo de mala manera, hermanito? De la peor manera posible. De inmediato pensamos mal, no pensamos bien. Siempre somos reyes, mire lo que voy a decir, somos reyes de la suposición y siempre estamos pensando lo peor de los otros o de la situación. En Chile diríamos, nos pasamos de inmediato la película, nos pasamos la media película y lo único que sucedió fue aquí en nuestra mente. No pasó nada, pero uno se creó esa imagen visual. Pensaba un poquito en Tito 1:15. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. A veces pensar mal no es lo correcto. Lo único que demuestra es cómo está tu corazón. Lo único que demuestra es cómo está mi corazón. Entonces, mi hermanito, mi hermanita, a veces nos equivocamos. Fíjese dónde vamos. 5 peligros. Nos convertimos en personas hipercríticas, número 1. Número 2, a veces juzgamos parcialmente con acepción de persona. Número 3, a veces juzgamos sin tener toda la información. Número 4, a veces juzgamos los motivos y las intenciones de las personas. Número 5, a veces juzgamos sin empatía o comprensión. Y peor aún, número 6, a veces juzgamos sin amor. Sin amor. Somos implacables. Somos severos. ¿Cuántas veces somos severos e implacables en nuestras palabras hacia otros? Solo vemos lo malo. Apuntamos para criticar. No hay amor, menos misericordia. Es cierto, nosotros cuando fallamos queremos que nos amen y queremos misericordia. Pero los otros cuando fallan, no, implacables. No, nosotros queremos la comprensión de Dios, pero nosotros hacemos pedazos a las otras personas. Cuidado porque Santiago 2:13 nos advierte, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia. ¿Cuánta gente hoy en día que no tiene ninguna misericordia hacia su prójimo, hacia su hermanito, y lo ataca, lo destruye, lo critica, lo apunta, lo daña, sin ningún amor cristiano? Sin ningún amor cristiano. Seamos honestos, mi hermanito. A veces, dentro de la iglesia, a veces hay más crítica, más juicio, más daño, más severidad que en el mismo mundo, que en la misma empresa, que en el trabajo, que con los familiares, que con los seres queridos, que con los de afuera. A veces dentro de la iglesia del Señor hay más destrucción. Hay más destrucción. Hermanos que se atacan, hermanos que se critican, hermanos que se juzgan, hermanos que están allí censurándose los unos a los otros. Qué triste. Qué triste me ha pasado a mí ser atacado. Qué triste es saber de que se habla mal de la iglesia por culpa de personas, de cristianos, que tienen un espíritu hipercrítico. Y al final lo único que hacen
Por ejemplo, ahora en el tiempo de las redes sociales, llenan el internet de sus debates, de sus peleas, de sus conflictos, de sus refutaciones, y al final lo único que hacen es destruir el testimonio de Cristo. Porque yo no me imagino, yo no me imagino una persona diciendo, no, yo quiero estar en esta congregación porque aquí está el hermano que critica a todos, que murmura de todos, que juzga a todos. No, yo quiero ser parte de esa congregación. Porque si ese hermano es capaz de exponer públicamente por internet los pecados de otro, cuando peque yo me va a exponer de inmediato. No, imagínense tan evangelísticos que somos. Somos súper evangelísticos. ¿Y qué hace el mundo al escucharnos? Mira la iglesia de Cristo. Pasan puro peleando, debatiendo, criticándose en público, exponiéndose, murmurando. No, si es súper bonito tener comunión con ellos. Basta con que falle una vez y te van a exponer por todos lados. Te van a funar, como dicen por acá, virtualmente. Ahí uno se da cuenta. No es el espíritu de Jesús. Jesús no anduvo así con las personas. Jesús amó a las personas, comprendió a las personas. Es cierto, con los fariseos, con los lobos rapaces, Jesús fue diferente. Es cierto, con los lobos rapaces, pero con las ovejitas, Jesús protegió a la ovejita. Jesús cuidó a la ovejita. Jesús fue paciente con la ovejita. Aguantó las torpezas de Pedro. Aguantó hasta los pecados de Judas. Sí, soportó la incredulidad de Tomás. Lo hizo. Ayudó en su proceso a los apóstoles para convertirlos en grandes líderes para Dios. Él no andaba con el hacha. Él no andaba con el hacha. Pero lamentablemente hoy en día la gente anda con el hacha y anda criticando. Y último peligro, mi hermanito, gracias por tu paciencia. Peor, esto es lo peor de todo, que cuando juzgamos, cuando criticamos, este es el peor peligro y lo hacemos a espalda de la gente. Y esto sí que es peligroso porque de ser hipercrítico, de juzgar y criticar y destruir a otro, ya tenemos un pecado y le agregamos la murmuración. Un pecado que va unido a la crítica es la murmuración. ¿Por qué será que nos gusta tanto dar nuestras opiniones delante de otro? Hermano, le voy a comentar esto, pero es para que oremos. No, hermano, si me vaya a estar hablando de los pecados de otro, no me sirve, no me edifica. Pídame un consejo, pídame una ayuda, pero cagüín, como le decimos nosotros acá, murmuración, chisme, no quiero saber los pecados de los otros. Tal vez quiero orar por los otros y no necesito saber toda la historia. Tal vez puedo pedir a Dios por los otros, pero no necesito el detalle completo de todo lo que pasó. Pero es increíble cómo hoy en día, en ese afán de querer ser los justicieros de la iglesia, se ha dado cuenta que hay un montón de personas peleando por la doctrina, por opiniones, y que hay que hacer esto, y se puede hacer esto, no se puede hacer, y podemos partir el pancito, y podemos poner copita, y podemos hacer esto, y podemos hacer acá, todo eso, y vivimos peleando por un montón de cosas, pero, y todo eso es pecado, pero juzgar, criticar, murmurar, eso no es pecado. Y eso también es pecado. Y más grave aún, porque contamina y destruye. Porque contamina y destruye. Para muchas personas, todo lo que sea doctrinal es grave. Oh, gravísimo. No, es que hay que ser muy riguroso. Y no te estoy diciendo que tenemos que flexibilizar la doctrina. Tenemos que seguir insistiendo en siempre ser una iglesia respetuosa de la doctrina. Pero a veces estamos tan obsesionados con la doctrina que peleamos hasta por opiniones. Podemos estar sentados, podemos estar de pie, podemos hacer esto, podemos hacer opiniones. Pero juzgar, vemos que los hermanos juzgan, critican, exponen, murmuran, chismean y lo hacen públicamente y lo hacen por internet y hablan mal de los otros. Eso no es pecado. Eso también es pecado, hermano. Y eso también es grave. Y aparte de ser hipocresía, es deslealtad, es tener un espíritu traicionero. Hermano, tienes derecho a tus opiniones,
tienes derecho a tus pensamientos, pero tienes derecho a pensarlo tú, porque desde el momento en que lo expones a otro, en ese momento se vuelve murmuración, en ese momento se vuelve raíz de amargura, se vuelve contaminación, se vuelve pecaminoso, porque los demás no tienen por qué saber mis opiniones negativas de las otras personas. Dice Santiago 4:11. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, sino juez. Ahí está el punto. Y cuando pienso en Santiago 4, allí donde estamos mirando, hay una palabra que me golpea allí en Santiago 4, porque el 11, hermano, no murmuréis. Pero fíjate cómo termina el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres? ¿Quién te crees para que juzgues a otro? ¿Te das cuenta de la perspectiva? Tener un espíritu hipercrítico que se fije en las fallas de los demás y no en las suyas propias. Un espíritu hipercrítico que te hace creerte superior. Más encima murmuras y chismeas. Santiago dice, ¿quién te crees tú? ¿Quién eres? ¿Eres juez? ¿Eres Dios? ¿Te crees Dios? ¿Cuál es tu posición en el asunto? ¿Cómo quieres que Dios te mire? Recuerda que Dios te va a juzgar de acuerdo a cómo tú juzgues a otro. Recuerda que Dios te va a mirar a cómo tú mires a otro. Recuerda que Dios te va a tratar de la misma manera como tú tratas a otro. Dios te va a comprender de la misma manera como tú comprendes a otro. Tú no eres padre, tú no eres rey, tú no eres Dios, tú no eres juez. Tú solamente eres un hijo, un siervo, un esclavo soy yo. El Señor es el que juzga. Eso tengo que entenderlo para no andar juzgando a los demás. Bueno, la verdad, apenas tengo con mis propios pecados para andar fijándome en los pecados de otros. Apenas tengo para estar mirando mi propia vida espiritual. Tengo tantas fallas y falencias que tengo que mejorar. Tengo tanto que crecer y madurar en el Señor. ¿Qué me voy a estar preocupando de los pecados de otro, de las fallas de otro, de las situaciones de otro? Si es para preocuparme, o sea, si es para fijarme en alguien, que sea para ayudar. Si es de fijarme en alguien, que sea para aconsejar, para dar luz, para dar paz, para dar comprensión. Pero para criticar y juzgar, para eso tenemos al diablo. Recuerde que el diablo, ¿qué significa la palabra diablo? Acusador. Entonces, cuando un cristiano se pone a juzgar y acusar a otro, se parece más al diablo que a Dios. Porque Dios no anda acusando. Dios no anda criticando ni apuntando con el dedo. Esa es tarea del diablo. El diablo es acusador. El diablo anda apuntando. ¿Se acuerda lo que fue a hacer con Job? Ay, si tu siervo Job. ¿Se acuerda lo que hizo con el sumo sacerdote Josué? ¿Se acuerda lo que hizo con Pedro? Siempre anda ahí el acusete. Siempre anda el acusete ahí. Acusándonos y exponiéndonos. Lamentablemente algunos, por creerse los paladines de la iglesia, con su espíritu hipercrítico y severo, andan acusando y exponiendo y murmurando y dañando la honra de otras personas. Y como vivimos en el mundo del Internet, tengo que decir esto al final, a veces tenemos tan poco manejo de las situaciones, tenemos tan poco manejo de las situaciones, que a veces yo quedo a veces en agua, porque a veces veo críticas, veo señalamientos, veo murmuraciones, veo juicios, y al final uno no ve el final de la historia, veo que se atacan y uno queda como, por favor, díganme qué pasó,
¿Se aclaró el problema? ¿No se aclaró? ¿Se solucionó? ¿No se solucionó? ¿El hermano se arrepintió? ¿No se arrepintió? ¿Cambió o no cambió la situación? Y al final la gente vive exponiendo situaciones y problemas en las redes virtuales. Viven y viven censurándose y hablando mal. Y al final uno ni siquiera sabe qué es lo que va a pasar o qué pasó. Seguimos la próxima semana, hermanito. Vamos a seguir con Mateo 7. Vamos a desarrollar versículo 3 al 5 todavía. Todavía nos queda versículo 3 al 5 para ver ahora la otra actitud de cómo ayudar. Pero mis hermanitos, disculpen por lo inconveniente. Gracias por su paciencia y sigamos desarrollando. Espero que nadie me critique ni me juzgue por haberme caído de internet, pero, pero sí, estamos en ese proceso. Mejoremos, tengamos un espíritu correcto. El Señor nos mandó a levantar, a ayudar, a fortalecer. No nos mandó a criticar, no nos mandó a juzgar, no nos mandó a dañar y destruir al otro. Puedes ayudarlo, ¿sí? Vamos a aprender la próxima semana cómo ayudarlo. Puedes levantarlo, ¿sí? Ese es el espíritu. No el señalamiento, no